tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. Y dentro de escasamente una hora y piquito, casi 2 horas, usted va a escuchar que en Corrientes Capital suenan las campanas. Y estamos recibiendo el día de la patrona jurada de la ciudad de Corrientes, de Nuestra Señora de la Merced. Hoy le vamos a dedicar un programa. Viene a charlar con nosotros el historiador Alexis Dabat. Nos va a hacer un raconto de los principales hitos que marcaron esta historia de devoción mariana, de devoción hacia Nuestra Señora de la Merced por parte de los correntinos. ¿Se queda con nosotros? Sí, comenzamos el programa, vamos al bloque de actualidad y ya arrancamos el programa. Ministro de Salud Ricardo Cardoso en la inauguración de un CAPS, el CAPS Pirayén Ibeiro. Sí, el CAP número 17, la verdad que estamos contentos porque sumamos una nueva institución de salud al sistema y por supuesto favorece la accesibilidad a la salud a toda esta barriada tan amplia. Tiene más o menos una cobertura de 8.000 personas, así que va a venir a cubrir la demanda sanitaria de esta zona. ¿Con qué servicios cuenta el lugar? Básicamente médicos, enfermeros, agentes sanitarios, odontólogos, por supuesto todo el personal administrativo. Así que va a estar abierto igual que los otros CAP de 7 a 19 y con una comunicación por cualquier emergencia con la ADS y los hospitales. ¿Esto responde a una política sanitaria también de atender en los barrios? Sí, por supuesto. Esto era una demanda de la población y uno va planificando las construcciones de acuerdo a la demanda social y una necesidad sanitaria. Así que, como vos decías, hay una planificación en ese sentido. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Faltan poco para el repique de campanas y para festejar un nuevo día de la Santa Patrona. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? En una noche de víspera, estamos en la víspera solemne, como se decía antes. Exactamente. Bueno, vamos a hacer hay 300 años de historia. Más de 350. 350. ¿Cómo hacemos para tratar de sintetizar y poder contar los aspectos más relevantes que llevaron a este patronazgo y por qué la significancia de Nuestra Señora de la Merced como patrona del pueblo correntino?
Así es, el año que viene, en el 2020, se van a cumplir 360 años de la declaración de Nuestra Señora de la Merced como patrona de la ciudad. Data esto de 1660, ¿no es cierto? El 13 de septiembre de 1660, el acta capitular del Cabildo de Corrientes registra la proclamación del patronato de la Virgen. Sabemos que fue una época muy difícil de la historia de Corrientes. En los tiempos en que la Virgen fue proclamada patrona, eran momentos de crisis para la ciudad. La ciudad era una pequeña aldea que estaba bregando por subsistir en medio de una plaga de langostas que se había comido las cosechas. Eso trajo mucha peste, trajo mucho hambre, mucha enfermedad, mucha miseria. Y en ese momento los frailes mercedarios lo que hicieron fue pedir al Cabildo de Corrientes que proclamaran a Nuestra Señora de la Merced como patrona y auxiliadora de la ciudad, para que la Virgen cuide a los correntinos, para que la Virgen ayude a los correntinos. Wow. Y ahí comenzó, en ese momento de crisis, de tristeza, de dolor, de necesidad de parte del pueblo, buscar el auxilio de la Virgen. Y a partir de ese momento comienza una devoción profunda a Nuestra Señora de la Merced como patrona jurada de la ciudad. El Cabildo de 1660, nosotros decimos que los cabildantes de 1660 conocían el derecho eclesiástico. ¿Por qué? Porque hicieron la declaración, dice el acta, que en derecho asista o que en derecho corresponda, porque ellos iniciaron el trámite para que la declaración de patrona de la Virgen tenga carácter canónico, es decir, el reconocimiento de la Iglesia, que no sea solo una declaración civil, sino que tenga también el reconocimiento de la Iglesia. Eso requería determinados pasos formales. Que ellos lo pudieron cumplimentar. Ellos los cumplimentaron, exactamente. Los cabildantes de 1660 inician el proceso para la declaración, declarando a la Virgen patrona de la ciudad. Esto posteriormente es ratificado por los frailes mercedarios, es decir, por una autoridad eclesiástica, y posteriormente eso es remitido a la diócesis. Posteriormente, la diócesis de Buenos Aires, en 1858, completa el procedimiento aprobando esa declaración, y después también eso es ratificado por la Santa Sede en forma posterior. Es decir que a lo largo del tiempo se cumplieron todos los pasos necesarios. Exactamente. Ahora, Alexis, ¿puede ser que esta historia tiene por lo menos 30 años anteriores donde ya se fue gestando? Exactamente. La orden mercedaria llega en 1635, establece iglesia y convento, construyen la primitiva iglesia y el primitivo convento. ¿Dónde estaba ubicado? En el mismo solar en el que hoy está la iglesia de la Merced, siempre en el mismo lugar. La iglesia fue reconstruida en 3 oportunidades, sí, pero siempre en el mismo solar. Ese solar fue, en su momento, solicitado por un fraile mercedario al Cabildo en 1628. El Cabildo le otorga a los mercedarios ese solar en 1628, que era el solar de la antigua ermita de San Juan Bautista, el primer patrono de la ciudad, el primer patrono fundacional de la ciudad, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros tenemos doble patronato. Tenemos varios, porque hay otros también, pero de menor jerarquía podríamos decir, pero en general es San Juan Bautista el patrono de la fundación, porque esto obedece a la ceremonia, obedece al protocolo establecido por la Casa Real Española para la fundación de las ciudades dentro de los territorios de la corona. Ahí estamos hablando de 1588. Estamos hablando de 1573, el rey Felipe II decreta
una real ordenanza. Que después se ejecuta, claro, o que se cumplimenta. ejecuta, exactamente, se cumplimenta en todos sus procedimientos en 1588 por Torres de Vera y Aragón. Perfecto. El licenciado Torres de Vera y Aragón, nuestro fundador, elige a su santo, a su onomástico, porque él era Juan, Sí. elige a su santo como patrono de la ciudad. Perfecto. Y por eso es San Juan Bautista el patrono de la fundación. Nosotros decimos ahora el patrono tradicional de la ciudad. Bien. Después de eso viene el establecimiento de las órdenes, primero los franciscanos en 1607 y los mercedarios llegan en 1635. Pero hay que aclarar de que el primer cura y vicario de la ciudad que estuvo a cargo de la construcción de la primitiva iglesia matriz ya era un mercedario. Fue un mercedario. El primer sacerdote que hubo en Corrientes fue un mercedario. Bien. Posteriormente, cuando se construye el convento de la Merced, durante mucho tiempo, siglos podríamos decir, fue el convento más numeroso de la ciudad. Era el más grande. Había cuatro conventos. El de la Merced, el de San Francisco, que es el más antiguo, y después estaba el de los dominicos, Sí. donde hoy está la municipalidad. El de los dominicos estaba donde hoy está el Consejo Deliberante, Sí. debía ser, y la iglesia de los dominicos estaba en el solar en donde hoy se ubica el Teatro Vera. Exactamente sobre la calle, claro, San Juan. Exactamente. Esa era la iglesia de los dominicos dedicada a San Pedro. Y después estaba el de los jesuitas, la iglesia de los jesuitas y el convento de los jesuitas, que estaba el colegio y la iglesia en el solar donde hoy se ubica el Colegio San Martín, el Colegio Nacional. Ahí estaban los jesuitas. Ahí estaban los jesuitas. Ellos estuvieron ahí desde 1690, cuando fundan el colegio, hasta 1768, cuando se retiran después de la expulsión de Carlos III. ¿No es cierto? Bueno, toda esta introducción es para darte una idea del contexto en el que los mercedarios se establecieron y en el que inició la devoción. Son los orígenes de la devoción a Nuestra Señora de la Merced. Después, en 1660, se concreta el patronato de la Virgen. Perfecto. A raíz de, como decíamos al principio, de una gran hambruna. Así es. Que fue ocasionada por las langostas que comieron todas las cosechas, y hubo mucha peste en ese momento. Y estamos hablando de una población de ¿cuántos correntinos? De muy pocos, no podríamos decir exactamente en este momento, porque en realidad los primeros que hablan de la población correntina son los hermanos Robertson, pero eso ya es en 1819 más o menos, y ahí recién dicen que Corrientes tenía una población más o menos de 10.000 personas. Pero o sea, después viene hablando de 2 siglos antes. Claro, después viene Alcides d'Orbigny, más adelante un francés, sí, que también habla de la población de Corrientes y más o menos determina números, pero no sabemos la población reciente, exactamente no sabemos la población hasta el censo de Sarmiento, estamos hablando de 1860. Wow. ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, hay una ratificación de los votos, es decir, el primer voto a la patrona es el de 1660. Sí. Pero después el cabildo ratifica ese patronato y esos votos son ratificados en diferentes oportunidades por el cabildo, hasta en el siglo XX. ¿No es cierto? El último voto es el del siglo XX. Nosotros en 1813 encontramos el acta capitular del 13 de septiembre de 1813, cuando el cabildo ratifica los votos, el voto de 1660, y ora por el éxito de la Asamblea General Constituyente, es decir, le pide a la Virgen por el éxito de la Asamblea General Constituyente de 1813. Después, eso es posterior a la Revolución de Mayo. Sí. Estamos en el proceso de la independencia. Sí.
En 1816 se vuelve a ratificar, ya después de la independencia, en septiembre de 1816, 22 de septiembre de 1816, es el bando del Cabildo, un bando que ya no es lo mismo que un acta capitular, es otro documento. El bando es una instrucción, es una orden, el bando era la ley. En el bando de esa fecha de 1816, el Cabildo vuelve a ratificar los votos y ordena la organización de la fiesta para el 24 de septiembre. O sea, en 1816 comienzan, digamos, la tradición de celebrar a la Virgen. No. En 1660. El Cabildo de 1660 es el que describe el mandato de cómo se debe celebrar la fiesta. Y es el mismo mandato que se cumple hasta hoy. La procesión, el novenario, la procesión. Sí, y dice de celebrar la novena y sacarla en procesión el día de la fiesta. Dice así. Y celebrar la víspera solemne. Así que todo eso está en el acta de 1660 y es el mandato que se cumple hasta hoy. Y cómo los correntinos somos fieles a las tradiciones, ¿no? Absolutamente. Qué maravilla. Absolutamente. Pensar que esta tradición viene de generación en generación. Absolutamente. Y fíjate vos que la fiesta antigua, la colonial, se celebraba en otra fecha. Era el 8 de septiembre, en el día de la Natividad de la Virgen. Sí. Ahora, qué maravilla. ¿Qué otros eventos fueron marcando la fuerza del patronazgo de Nuestra Señora? Bueno, en principio se cambia la fecha, te decía yo, el 8 de septiembre al 24. Esto a pedido del rey, el rey Carlos II de España, que es el último de los Habsburgos. Al morir él, la casa reinante la corona pasa a los Borbones. Sí. Entonces no tiene hijos, no tiene descendencia. Entonces Carlos II, el último rey de los Habsburgos, es el que solicita al Papa el cambio de fecha al 24 de septiembre. Y esto se produce, es ratificado por el Cabildo en 1799. Por lo tanto, a partir de 1800 se comienza a celebrar la fiesta el 24 de septiembre. Claro. Ese es un primer cambio importante. Después, el Cabildo ratifica en otra oportunidad, ya no el Cabildo, porque el Cabildo deja de existir, pero el heredero del Cabildo es la legislatura, ¿no? La legislatura. Entonces, el Consejo Deliberante sería, ¿no? Porque es de la ciudad. Pero en 1960, cuando se cumplen 300 años del primer voto, el gobernador Fernando Piragini Niveiro envía una ley al Congreso Provincial para que la legislatura de Corrientes sancione una ley ratificando en forma permanente el voto de 1660. Con esa ley, que es la ley 2117, promulgada el 24 de septiembre de 1960 por el gobernador Piragini Niveiro, se ratifica el voto de 1660 en forma perpetua y el gobierno provincial se compromete a solventar los costos de la fiesta de la Virgen. Tal el mandato del Cabildo. Porque el Cabildo, en tiempos de la colonia, era la autoridad máxima. O sea, el Cabildo tenía la suma del poder público. Era justicia y policía, también legislaba y también era ejecutivo. Por lo tanto, el Cabildo, entre otras cosas, regía la vida total de la ciudad y, entre otras cosas, también tenía la obligación de velar por el cumplimiento, así dice, velar por el cumplimiento del calendario litúrgico. Entonces, era el que ordenaba la organización de la fiesta de la patrona. Qué bárbaro. Y hay
unas actas magníficas que describen cómo eran las fiestas de la Merced en tiempos de la colonia. Ay, por favor, contame. Es maravilloso. Habían juegos de caballos en la Plaza 25 de Mayo. Juegos de caballos. Así como nos imaginamos ahora en el campo. Juego de sortija, el juego de carrera de sortija, sortija. exactamente. La carrera de sortija y la justa esa en la que los caballeros se cruzaban con unas lanzas. Sí. Bueno, eso que era muy medieval se repetía en la Plaza 25 de Mayo, en el espacio, en el vacío de manzana que era la plaza. Sí. Allí se cruzaban los caballos y el cabildo era el que solventaba la iluminación pública. Que en ese tiempo era con aceite exactamente. de ballena. No siempre la ciudad estaba iluminada. O sea, la costumbre era que no había iluminación pública. Pero cuando era una fiesta tan importante como la de la patrona, Sí. el cabildo solventaba el aceite para iluminar toda la ciudad. Entonces la plaza y los alrededores de la iglesia amanecían iluminada el día de la fiesta. Qué maravilla. Entonces en la víspera, por eso dice la víspera solemne, en la víspera solemne se producían esos festejos en la plaza. Habían juegos de caballos y todo esto, ¿no? Y se esperaba el Día de la Virgen. Y en el Día de la Virgen, por supuesto, la procesión, que era un clásico, por supuesto, muy propia de la colonia, muy propia de la costumbre española, es la procesión. Y para la fiesta, cuando la procesión era de las más importantes, que en la época de la colonia era la fiesta de la Merced, la de San Juan Bautista y la del Rosario, patrona de la iglesia matriz, eran las más importantes. Estas fiestas eran ocasiones en las que salían las cofradías con los estandartes, y cuando se trataba de la fiesta de la Merced, por la importancia que tenía, salía el estandarte real. El estandarte real salía del cabildo, hacía la procesión y entraba en la iglesia de la Merced. Eran pocas veces veces en el año que salía el estandarte real, porque la presencia del estandarte real implicaba la importancia de la fiesta, le daba la jerarquía, porque el estandarte real representaba a la persona del rey. La imagen que hoy es venerada, la imagen de la Virgen que hoy veneramos, ¿es la misma imagen? Es la misma imagen desde 1742. Es una imagen que fue construida en España en 1730, fue encargada por los frailes a España, y en 1730 es construida en la Escuela Española de Nápoles, la Virgen. En esa época Nápoles pertenecía a España. En la Escuela Española de Nápoles la confeccionan, es una imagen de vestir, y llega a Corrientes en 1742. Así que desde entonces es venerada por los correntinos. ¡Qué maravilla! Eso lo que te impacta es pensar que vos también te emocionás, igual que yo a veces, pensando que esa imagen a la que nosotros le rezamos desde que nacimos es la misma a la que le rezaron Ferré, Madariaga, Juan Pujol, José María Rolón, que fue capellán de la Merced, los primeros frailes que llegaron, las cautivas cuando regresaron. Todos desde esos años es una de las reliquias que conservamos del tiempo de la colonia. Y que se mantienen intacta y bellísima. Con sumo cuidado. Está cuidada y está preciosa, y la vemos cambiada con el traje de fiesta ahora. Si te vas, sí. Ya se entronizó la imagen en el altar para la novena. Entonces durante toda la novena la Virgen está abajo, entronizada y con el traje de fiesta cambiada, con el pelo largo y peinada. Con sus rulos. Con rulos, con la corona, preparada para la fiesta. Ahora, Alexis, el papel que ha tenido y que tiene en la vida de los correntinos es muy fuerte. Incluso
para las cautivas en la época de la colonia, porque ellas volvieron de su suplicio y su calvario en silencio hasta rezar y agradecer a ella por haber vuelto. ¿Es así? Así es. Hay una narración magnífica que hace Hernán Félix Gómez en su libro Ñaembé, un libro publicado en 1936. Hernán Félix Gómez narra con un texto novelesco, que es una historia novelada, digamos, donde él describe cómo era el momento en que llegaron las cautivas. Entonces, ellas son rescatadas por una corbeta brasileña, es el ejército brasileño el que las rescata del Paraguay y las envía en una corbeta del ejército brasileño para regresar a Corrientes. Y cuando ellas llegan, desembarcan en el fondeadero del puerto, que era el puerto de la Casillita, decimos nosotros, es la Punta San Sebastián. ¿Cierto? Ahí es donde ellas bajaron. Desembarcan ahí y caminan. Dice la tradición y cuenta la historia que la gente no esperaba que ellas regresen, porque ellas se fueron como prisioneras de guerra. Por lo tanto, era lo más seguro es que las mataran, es que hayan muerto. Nadie esperó que ellas regresaran. Entonces, la noticia cundió como pólvora, decía, como un reguero de pólvora, dice Hernán Gómez. Todo el pueblo salió a esperarlas, salió a recibirlas y quedó impactado cuando las vio bajar de ese barco en ese estado, claro, en esas condiciones de deterioro, de abandono, harapientas, vestidas con un paubí, que era una tela, un tejido paraguayo, ¿no? Como un lienzo. Y siendo que eran señoras, siendo que habían sido las mujeres más distinguidas de las 5 mujeres principales, decía, señoras principales, decían las crónicas periodísticas de la época, ¿no? Que fueron llevadas 5 señoras principales. Ellas eran las más distinguidas de los salones de Corrientes y estaban así en ese estado. Cuando llegan, caminan la calle Buenos Aires, en la bajada de la calle Buenos Aires, caminan hasta la plaza y cruzan la plaza caminando en todo ese trayecto en total silencio. Entonces la gente de alguna manera se le abalanzó, dice Hernán Gómez, la gente remolineaba, las rodeaba, tratando de verlas y de reconocerlas. Y alguien dijo, por favor, no hablen a las cautivas, respeten su silencio, dice, porque ellas vienen a cumplir su promesa. Y caminan en absoluto silencio hasta llegar a la iglesia. La iglesia no era la iglesia que hoy conocemos, la iglesia actual. La iglesia era la iglesia que existió en el siglo XIX, que era una iglesia baja, con 2 torres, y que tenía algunas gradas en el frente, pero era mucho más pequeña, mucho más reducida en el volumen que la que hoy conocemos. Ajá. Entonces, ellas llegaron hasta ahí y al recibirlas, la iglesia puso las campanas al vuelo. Cuando ellas se acercaban, sí, sonaron las campanas. Entonces todo el mundo se agolpó en la puerta a verlas llegar. Ellas entraron y fueron hasta el reclinatorio y se arrodillaron. En ese momento, dice, con una prosa magnífica, dice Hernán Gómez, que el velo de la Virgen se descorrió para que la puedan ver a la imagen y sonó el órgano con el himno a la Virgen. Entonces ellas rezaron el salve de gratitud. Ellas le rezaron un salve regina en latín. Y dice Hernán Gómez, el pueblo reverente, dice, se acercó hasta la gradería del coro. Hasta la gradería del coro sería hasta la entrada, arriba está el coro, ¿no? Hasta la gradería del coro. Y
en silencio vio orar a las cautivas. Que esa es la imagen de la caminata, de la entrada de las cautivas, es la que toma Perlotti. Perlotti es el que imagina el descenso del barco. Esa imagen que está representada en el monumento del Parque Mitre es cuando ellas bajaron del barco. Es como las representa Perlotti, bajando del barco con sus hijos, con lo que ellas se habían ido. Habían llevado niños de brazo y traían niños caminando, ¿no es cierto? Y una de ellas está representada con un velo, con un manto que cubre su cabeza, y esa es la que no volvió. Esa es Toribia. Toribia de los Santos de Sosa, esposa del coronel Desiderio Sosa, que no volvió. Murió en cautiverio, muere de cólera, porque el Paraguay había sido arrasado por epidemias, por pestes, por todas las enfermedades traídas todas las de la condiciones guerra. en las que ellas vivían, Claro. y cómo fueron deambulando de un lugar a otro. Exactamente, deambulando de un lugar a otro en condiciones de extrema pobreza, con una alimentación totalmente precaria, lógicamente, y entonces muere ella de cólera. Ella es aquejada por el cólera y muere. Y dice las crónicas de que fue enterrada por sus propias compañeras que cavaron el foso y la envolvieron en un paubí, amortajada, dice, por un paubí, la enterraron en la tierra misma. Por lo tanto, nunca sabremos a dónde. Es un lugar que quedó en la historia perdido. Te propongo una cosa. Vamos a establecer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y volvemos. Comerciales cortitos y ya seguimos recreando esta maravillosa historia que tiene que ver con nuestra querida Corrientes. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Seguimos recreando la historia en la vida de los correntinos de Nuestra Señora de la Merced, y lo hacemos con el historiador Alexis Labat. Alexis, son muchos los hitos, son 360 años de historia. ¿Cómo lo sintetizamos en este tiempo? Bueno, estábamos recorriendo un poco la historia de las cautivas, se decía, antes del suceso de las cautivas que se produce en 1869, al finalizar la Guerra de la Triple Alianza. Existe otro acontecimiento que es un hito en la historia de la Virgen, porque es un milagro atribuido a Nuestra Señora de la Merced. Y eso es la batalla de Laguna Brava. La batalla de Laguna Brava se produce el 6 de mayo de 1843. En ese momento, las fuerzas rosistas estaban lideradas por Bartolomé Ramírez, el general Bartolomé Ramírez. Por orden de Rosas, va a tomar la ciudad de Corrientes, va a marchar sobre Corrientes. Sí. En ese momento, el cuarto ejército libertador estaba al mando del general Joaquín de Madariaga, gobernador de Corrientes. El general Madariaga, hay una anécdota que tiene diferentes versiones, es decir, la propia batalla de Laguna Brava tiene diferentes versiones. Ajá. Pero todas coinciden en el mismo hecho, en un mismo hecho histórico. El general Madariaga es visitado por una mujer vestida de blanco que pide hablar con él insistentemente. Los lugartenientes del general Madariaga le preguntan para qué. Ella dice, quiero hablar con el gobernador.
yo necesito hablar con el gobernador. Entonces, ante la insistencia de la mujer, le informan a Madariaga de que había una mujer que quería hablar con él. Vestida de blanco. Vestida de blanco. Ella, Madariaga acepta recibirla y la recibe. Ella se presenta y le dice que es una vecina de la ciudad y que le va a dar instrucciones de cómo debe atacar el ejército para poder ganar. Le dice, el ejército rosista está en este momento en Laguna Brava, digamos, junto a la Laguna Brava, está desprovisto, está desarmado y está almorzando. Junto a la laguna se habían quedado a almorzar, acamparon Sí. y estaban desarmados. Entonces le dice, este es el momento de atacar, porque están desarmados y no van a poder ofrecer resistencia. Madariaga le hace algunas preguntas, Madariaga le hace determinadas preguntas como para saber si la mujer verdaderamente conocía el lugar. Uh-huh. Ella le da precisas directivas de cómo tenía que ser el ataque. Le dice por dónde tenía que entrar, cuál era la zona en la que ellos estaban desarmados y cómo podían llegar hasta ese lugar. Sí. Es decir, ella conocía perfectamente el campo, el teatro de operaciones, y le explica toda la estrategia de cómo tenía que atacar. Madariaga le dice, le agradezco su información, vaya, y si vuelvo triunfante, la buscaré para ofrecerle nuestro honor y para hacerle una recompensa, le dice, para recompensarla. Bueno, ella se retira, se va. Ahora, poco usual para una mujer en esa época, ¿no? Claro, ese tipo de información por eso pasa en la historia una cosa así, porque era inexplicable. inexplicable. Exacto. Ella se retira y a partir de ese momento Madariaga empieza a analizar todo lo que ella le dijo con un mapa y determina que era exacto. Entonces da las órdenes Atacar ya. a formar el ejército para atacar. Madariaga tenía un ejército de 500 hombres que iba a luchar contra un ejército varias veces superior. Uh-huh. De tal manera fue la precisión de los datos que Madariaga inmediatamente atacó y logró una gran victoria. Logró derrotar al ejército de Bartolomé Ramírez. Sí. Y de esta manera salvó la ciudad de un ataque que era para tomar la ciudad. O sea, Rosa pretendía Tomar marchar sobre Corrientes y tomar Corrientes. Como esto se produce en Laguna Brava, ellos no logran avanzar hasta Laguna Brava y no avanzan, de manera que son desarmados en el camino y no logran nunca llegar a la ciudad de Corrientes. Dado esto, al regresar, Madariaga solicita a 2 de sus lugartenientes que la busquen, que busquen a la mujer, a la misteriosa mujer que le había dado esos datos. Ellos se van y buscan por toda la ciudad, preguntan en todos los lugares y vuelven a decirle, nadie la conoce, nadie, en Lomas, nadie sabe quién es. Entonces nunca vamos a poder saber ¿quién era de esa mujer dónde misteriosa? vino esa mujer misteriosa. La tradición del pueblo hace que Madariaga dice, yo voy a otorgar entonces mi gratitud a la Virgen. Y el pueblo le otorgó a Nuestra Señora de la Merced esa intervención. Por lo tanto, a partir de ese momento eso fue considerado como un milagro. Como un milagro de la Virgen que intervino en el momento preciso para proteger a la ciudad. Así es. No, es impresionante. Y Madariaga, en gratitud a esa batalla, él hace cantar un Te Deum en la iglesia de la Merced y él asiste con su ejército a cantar el Te Deum a Nuestra Señora de la Merced. Y después dona una torre y campanario para la iglesia de la Cruz de los Milagros. O sea que fue recompensada. Fue recompensada, por supuesto.
Ahora ya nos vamos hasta... Esto fue en 1843. 43. ¿Cómo seguimos? En 1857 se produce la llegada de los frailes mercedarios a la Merced. La llegada de los frailes franciscanos a la Merced. Los mercedarios habían existido hasta 1825, cuando se extingue la orden. Ellos fueron muriendo y el último que quedó vivo en 1825 entrega la iglesia al gobernador Pedro Ferré. Entrega al gobierno provincial la iglesia porque era el último que quedaba y no podía hacerse cargo. Entonces, a partir de ese momento, Ferré lo que hace es expropiar los terrenos y que esto pase a pertenecer al gobierno provincial. Al hacerse cargo el gobierno provincial, Ferré manda una ley, solicita al Congreso que sancione una ley para crear un colegio. En 1826 se crea el Colegio Argentino. Era un colegio de primeras letras, de educación lancasteriana, que funciona en el claustro de la Merced hasta 1857. Hay un interregno entre 1825 y 1857, donde en esos 30 años el gobierno provincial está a cargo de la iglesia. De la iglesia y del convento, ¿no? Del claustro. En ese tiempo, el 16 de febrero de 1841, Ferré, casi al final de su gobierno, hace sancionar 2 leyes referidas a la utilización del convento. Una era para la creación de una escuela para señoritas, un colegio de señoritas, una escuela para mujeres que se llamó Colegio de Montserrat. Y la otra es la creación de la primera universidad de estudios superiores que existió en el Nordeste y que fue, muchos años después, antecedente para la creación de la Universidad Nacional del Nordeste. Esa primera universidad, que se llamó Universidad de Estudios Superiores San Juan Bautista, funcionó en los claustros de la Merced. Y allí fueron sus rectores, hubo 3 rectores. Un primer rector fue un señor de apellido Díaz Colodrero, y el segundo rector fue Santiago Derqui, después presidente de la Confederación Argentina. Derqui estaba casado con una correntina, que era una señora Díaz Colodrero, por lo tanto vivía en Corrientes, y él fue el segundo rector de esa universidad. Esa universidad duró un tiempo que no podemos precisar exactamente, pero podemos decir que hasta 3 años llegó a durar, pero donde se rindieron exámenes, pero no llegó a haber ningún graduado. No hubo un graduado a raíz de que no llegaron a completar las cátedras porque faltaban profesores para completar las carreras. Entonces no se completó y por eso tuvo una existencia muy breve y no tuvo egresados, no hubo graduados. Pero sirvió como antecedente. De la primera institución de educación superior en todo el Nordeste. Y ahí estamos hablando entonces para 1841. En 1857 llegan a pedido de Juan Pujol los frailes de Propaganda Fide. Propaganda Fide es una congregación vaticana, se llamaba Propagación de la Fe en latín. Esta institución, creada por el Papa Gregorio XV en 1622, tiene una función de formación de misioneros. Era una congregación italiana, ¿no es cierto?, vaticana, donde los frailes que pertenecían a esa congregación diseminaron en todo el mundo colegios apostólicos para la formación de misioneros. Estos misioneros trabajaban sobre todo en poblaciones rurales y con aborígenes. Hacían misiones, ¿no es cierto? Juan Pujol, a instancias de José María Rolón, que fue nombrado por Juan Pujol para vicario de la Merced, este hombre es maravilloso, es una figura absolutamente brillante de la historia de Corrientes. José María Rolón era un sacerdote, pero que además era diputado del Partido Federal, del partido de Pujol,
José María Rolón fue presidente de la legislatura y después fue gobernador también, fue un gobernador interino después de Pujol. Durante 2 años fue gobernador, el único sacerdote que fue gobernador. Goya le rinde homenaje en una de sus calles. Así es, y nosotros también. ¿Dónde está la calle? José María Rolón es la calle que está junto a Santiago del Estero, desemboca en José María Rolón, detrás del hospital psiquiátrico. José María Rolón es el que convence al gobernador Pujol de traer a los frailes de propaganda Fide que habían llegado a la Argentina en 1854 y estaban instalados en el convento de San Carlos Borromeo, en el lugar de la batalla de San Lorenzo. Desde ahí, hechas las gestiones por parte del gobierno provincial, los frailes llegan el 22 de enero de 1857 y se hacen cargo de la custodia y administración de la iglesia de la Merced. El gobernador Pujol envía una ley que es preparada, es redactada por José María Rolón, para otorgar la custodia y administración de todos los bienes de la iglesia de la Merced a la orden franciscana. A partir de ahí comienza la historia de los franciscanos en la Merced hasta nuestros días, que es un santuario franciscano. ¡Qué maravilla! Ahora, en imaginería, en reliquias, tenemos la fortuna de poder preservar y mucho de lo que viene desde esa época, ¿no? Sí, muchísimo está conservado de tal manera que los altares laterales que hoy vemos en la iglesia actual son de fines del siglo XIX. Es decir, que esos mismos altares que hoy conocemos pertenecieron a la iglesia antigua, a la iglesia anterior a esta que hoy conocemos. ¿Cuándo se realizó la construcción de la iglesia que hoy nosotros vemos? 1900. Entre 1900 y 1920 aproximadamente se completó el decorado, se completó el camarín. El camarín se va a cumplir el año que viene el centenario del camarín, que fue donado en 1920. Ahora, eso te iba a decir, era la costumbre, el hecho de que las familias, podríamos decir patricias, o las familias principales, las más antiguas de la ciudad, donaban diferentes altares. Hubo donaciones muy importantes de diferentes altares, y también el decorado de la cúpula, el decorado de la nave de la iglesia, ¿no? Es una bóveda de cañón corrido, se dice, ¿no es cierto? Una bóveda de cañón corrido que tiene una serie de pinturas, de frescos, tanto en la bóveda como en los laterales de la bóveda. Todo ese decorado se completó en la década del 20. Pero la construcción es de 1900. Entre 1900 y 1905 se completa la construcción de la fachada y el campanario de la Merced. Eso es un proyecto de Juan Coll, el ingeniero Juan Coll, y interviene ahí como director de obra un fraile, Fray Filiberto Bocchio, que era un gran constructor y que él estuvo al frente de la obra. Juan Coll también tuvo a cargo la planificación de la iglesia matriz. Juan Coll de la iglesia de la Cruz. De la Cruz. Juan Coll hizo también el proyecto de la iglesia Santa Rita, también el edificio del Palacio de Gobierno, también la Sociedad Italiana. Ha hecho grandes obras. Hay mucha tela para... Hay toda una impronta de Coll en la arquitectura de la ciudad, sin duda. Una impronta de los italianos. Toda una impronta de los italianos en la construcción de la ciudad. Nos quedan los últimos eventos ya en el siglo XX. Bueno, después de eso, de la llegada de los frailes, comienza la historia de los frailes en la Merced y tenemos una época de reconstrucción. Los frailes deciden reconstruir la iglesia y entonces hasta 1861 se reconstruye la iglesia
Y en 1861 viene una segunda remesa de frailes. Los primeros que llegan en 1857 son 12 frailes italianos. Después llegan 8 más en una segunda remesa en 1861. Este segundo grupo que llega, trae muchos bienes valiosos, porque traen imaginería, vasos sagrados, ornamentos, traen para enriquecer el altar, ¿no es cierto? Traen un montón de cosas. Y se producen muchas anécdotas en torno a la reconstrucción de la iglesia. La participación de las mujeres es fundamental. Hay una cantidad de mujeres que cumplen un rol importantísimo en la reconstrucción. Las mujeres de la alta sociedad de Corrientes pagan una promesa a la Virgen caminando durante la noche desde el puerto hasta la iglesia, llevando desde el río piedras y barro para hacer ladrillos. Llevándolos. ¿Por qué a la noche? Porque eso lo hacían por la noche, no durante el día. Durante la noche llevaban agua, llevaban arena, llevaban piedra, los materiales que se iban a utilizar al día siguiente para construir. Era como la historia de la iglesia del mar, la catedral del mar en España. Sí. Donde el pueblo ayudaba a la construcción. Así mismo, exactamente. No lo sabía, la Catedral del Mar de Barcelona. Exactamente. En este caso eran las mujeres más importantes de la sociedad de Corrientes que durante la noche cumplían esa devota tarea en promesa a la Virgen para la reconstrucción del templo. Durante el día los constructores trabajaban con los materiales que las mujeres le acercaban durante la noche. Era una costumbre muy impresionante. ¡Qué maravilla! ¿Seguimos? Más adelante, ya nos encontramos sobre el siglo XX. En el siglo XX se producen acontecimientos muy importantes como la imposición de las insignias a la imagen de Nuestra Señora de la Merced. La imagen histórica es coronada, la coronación pontificia se produce en 1957, al cumplirse 100 años de la llegada en el centenario de los franciscanos, cuando se cumplen los 100 años de la custodia y administración de la orden franciscana, allí se realiza la coronación pontificia. Entonces, hablamos de 1957, la corona es bendecida en Roma y por Pío XII, el Papa Pío XII, es el que bendice la corona, y el que está encargado de la coronación es nuestro obispo de aquel tiempo, que era Monseñor Francisco Vicentín, segundo obispo de Corrientes y el primer arzobispo. Todavía no era arzobispo en ese momento, fue arzobispo en el 61 recién, cuando se crea la arquidiócesis. Pero en el 57 todavía era obispo. Él, representando al Papa Pío XII, corona a la imagen histórica de Nuestra Señora de la Merced con la corona pontificia. Eso, otorgar la corona pontificia es un reconocimiento que hace la Santa Sede de la devoción popular que tienen los correntinos hacia la Virgen de la Merced. Y que se ha mantenido inmutable en el 160 años. Exactamente. Es así impresionante. Es. Impresionante. En el año 44 visita la ciudad el presidente Farrell, en ese momento, el general Farrell, presidente de la Nación, y le impone personalmente las insignias de generala del ejército argentino. La Virgen es patrona del ejército con título de generala. La Virgen de la Merced y la Virgen del Carmen, las dos son patronas del ejército. Las dos generales. Por eso tienen la banda y la faja de generala y el bastón de mando. Esos atributos, esas insignias, le fueron otorgadas a Nuestra Señora de la Merced por el presidente Farrell, que visitó Corrientes y el 1 de agosto de 1944 le impuso él personalmente ¿A qué en una misa de ese campaña. reconocimiento? Bueno, es una razón histórica muy larga, ¿no? Fue Belgrano
el que le otorgó su bastón de mando y la hizo generala del Ejército del Norte. Por otro lado, San Martín a la Virgen del Carmen le otorgó también su bastón de mando y la eligió como generala del Ejército de los Andes. Las monjas le entregaron a San Martín los escapularios de la Virgen del Carmen para que protejan a los granaderos que iban a cruzar los Andes. De esa razón histórica es que se desprende el origen de esta declaración. A partir de ahí, las dos imágenes, por decreto del presidente Farrell, reciben ese título de generala del Ejército Argentino. Por eso también en Concepción está la imagen en el Museo Histórico de Belgrano. Sí, totalmente. No, la imagen de Belgrano, la original a la que Belgrano le otorgó, está en Tucumán. No, pero quiero decir que esa representación que hay en el Museo Histórico de Concepción del Yaguareté Coral también recrea un poco. Exactamente, porque él pasó por ahí. Exactamente. Belgrano pasó por ahí, llevó al tamborcito de Tacuarí y todo lo demás, claro. Hay tanto para recrear y nos queda tan corto el tiempo, ya tenemos que cerrar el programa. Yo creo que hicimos un repaso acotado de 360 años de historia de devoción. 360 años. Lo último que nos falta decir es que por decreto del obispo de Corrientes, Monseñor Francisco Vicentín, el 9 de abril de 1950 se crea la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, porque antes la iglesia pertenecía a la jurisdicción de la Iglesia de la Cruz, que era la parroquia original, la primera iglesia parroquial creada por el primer obispo de Corrientes fue la Iglesia de la Cruz, en 1914. Por lo tanto, hasta 1950 pertenecía a la jurisdicción de la Cruz de los Milagros. El 9 de abril de 1950 lo que hace Monseñor Vicentín es desdoblar la parroquia de la Cruz y crear la parroquia de Nuestra Señora de la Merced con sede en el santuario franciscano. Vos tenés una devoción especial por él. Totalmente. Yo soy hijo de ella. Totalmente. Feliz Día de la Virgen entonces. Gracias. Muchas gracias. A gracias todos. por este tiempo, gracias por compartir con nosotros datos tan precisos. Evidentemente el tiempo que le has dedicado a la investigación y al estudio de los hechos y a la recopilación del material, ¿no? Para validar es importantísimo. Pertenezco a la institución religiosa más antigua que existe, que es la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced. Era una institución colonial que ya existió, existen registros de que existía ya en 1647 la Cofradía de la Merced. Era una de las cofradías de la colonia, que después se extingue cuando se extinguen los mercedarios. En 1862 los mercedarios le autorizan a los franciscanos, el 5 de octubre de 1862, le autorizan a los franciscanos a erigir una nueva cofradía o a restablecer la cofradía como institución antigua. Esto hacen los franciscanos y desde ahí existe la cofradía, desde 1862. Así que han pasado ya 150 años y sigue existiendo como la institución religiosa más antigua de Corrientes. Qué bárbaro. Gracias, Alexis, por tu tiempo. Gracias. Hay muchísimas historias que podemos recrear de Corrientes. Imagínense los años de historia que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, y nos debemos la reconstrucción de este circuito tanto en el cementerio como una historia que a mí me gustaría conocer es la de la Mansión Pampín. La de la Mansión Pampín es maravillosa. Da como para hacer un programa especial. Muchísimas gracias. Gracias a vos y feliz Día de la Virgen para todos los correntinos. Exactamente, feliz Día de la Virgen. Así nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa. Ya en pocas horas, en una hora solamente, cuando escuchen el repicar de las campanas y los fuegos artificiales, van a conocer un poco más, después de haber visto este programa, a qué nos estamos refiriendo y cuál es la historia de Nuestra Señora de la Merced para la vida de los correntinos. Hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias y hasta entonces.